Y vamos a predicar bajo el título Sígueme. Así, sígueme. Hablamos la escritura en Mateo 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 24 al 25. Al 27 leámoslo. Evangelio según San Mateo, les bendiga. Capítulo 16, versículo 24 al 27 leámoslo. ¿Todos estamos ahí? Dice la palabra así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde o pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pregunta, y buena pregunta, ¿no? Otra pregunta: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará, le dará el pago a cada uno conforme oiga, póngale la firma, esto se va a cumplir cuando el Señor venga, el día que venga, así se demore 20,000 años, no nos interesa, nosotros ya estaríamos bien en polvo. Ya polvo eres, polvo volverás, pero aún desde el mismo polvo Él nos levantará. Y escuche esto, nos levantará y dice, y a cada uno va a pagar conforme a la obra de cada uno. Y la Biblia dice, la paga, el pago, la remuneración del pecado es la muerte. O sea que el que muere, no, eso es la muerte eterna. O sea, ya, esa la paga ya. El que muere en el pecado también va a recibir un buen salario, pero tremendo salario. Y es una eternidad sin Cristo en lo que se llama la condenación eterna. Pero dice también la dádiva de Dios, o sea, el otro pago es vida eterna. Entonces, tremendo, porque a veces olvidamos el objetivo final y el propósito de todo esto. Amén. Quiero que, no sé si la hermana me puede ayudar con la nueva traducción viviente, que leamos el versículo 24 de la nueva traducción viviente. Luego Jesús dijo a sus discípulos, es lo mismo en otra traducción: si alguno de ustedes quiere ser mi, ¿qué? ¿Cuál es el título de esta enseñanza? Sígueme. Recuerde, sígueme. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Hay otra versión que dice, tienes que abandonar su propia manera de vivir. Aquí, su manera egoísta de vivir. Debe tomar su cruz y seguirme. ¿Cómo, hermana? Otra versión: luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Buenísimo también. Mire, abandonar su propia manera egoísta de vivir, olvidarse de hacer su propia voluntad, y en la Reina Valera, negarse. ¿Por qué me gusta leer diferentes traducciones? Para que podamos entender la idea. ¿Listo?
negarse a sí mismo. Muchas personas a lo largo del tiempo, hermanos, en la historia del cristianismo, han querido de alguna manera o de alguna forma seguir a Jesucristo. Eso es una realidad. En toda la historia de que el cristianismo existe, muchos han querido seguir a Cristo. Muchos han querido abandonar ciertas prácticas y vivir conforme a lo que se le ha dicho de Cristo, porque recuerda que al principio no tenían el privilegio que usted y yo tenemos hoy en día, y es tener la escritura, la palabra de Dios, como la tenemos. Hoy usted a cualquier lugar puede ir, una librería, y consigue la Biblia. Por páginas consigue la Biblia, por internet consigue la Biblia, en aplicaciones consigue la Biblia. En ese entonces no había esa manera, no había esa opción. Los que tenían el privilegio de tener las escrituras eran ciertos hombres privilegiados de las élites eclesiásticas, y no era traducida todas las traducciones que tenemos hoy en día, sino que tenía ciertas traducciones que ellos se suponía que interpretaban y le decían a toda la audiencia. En algunos casos quedaban gringos. Imagínense cuando llegaron aquí en latín, el sacerdote daba la espalda, o la gente daba la espalda mientras se leía, o se hacía la homilía de la palabra, pero hablaba en latín. ¿Y quién entendía? Nadie. Y después de hablar en latín, de pronto él ya en su idioma decía, esto es lo que dice, y todo el mundo tenía que salir a hacer eso. Entonces querían realmente seguir a Cristo, pero ¿de qué manera lo seguían? ¿Cómo lo seguían? ¿Cómo les enseñaban a que se siguiera realmente a Jesús? Pero para que esto se lleve a cabo, nosotros hoy en día tenemos que entender que Dios mismo es el que hace el llamado. Quizás en ese entonces no lo entendían. Quizás en ese entonces los encasillaban y les decían, tienen que entrar aquí, aquí tienen que quedar, y está la iglesia, y yo qué sé, cantidad de cosas. Pero ahora entendemos que todo empieza con un llamado. Dios hace el llamado a nuestras vidas, a nuestra alma. Él hace la invitación. Dios nos invita a que le sigamos. Pero aparte de que Él nos llama y nos invita, nos da unas pautas. Dios nos da las pautas necesarias para poder seguirle. Mire, qué precioso esto. Dios nos dice, sígame, pero aparte nos dan el manual cómo lo seguimos. Él no nos dejó a la deriva. Muy duro que usted le diga a alguien, vea, el hermano en estos días cogió el vehículo, pero tenía el pase, mas no tenía experiencia. Imagínese yo decirle, hágale y váyase y trabaje. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué tocó hacer con él? Darle unas pautas, unas instrucciones, y ya se mueve como pez en el agua. ¿Sí ve? Todo en la vida tiene una instrucción. Y la vida de un cristiano también tiene instrucciones, tiene un manual, y es la Biblia. Y en esa Biblia y en este manual podemos encontrar tres pautas, y bien especial en este versículo que acabamos de leer, tres pautas para seguir a Jesucristo. ¿A dónde están los que siguen a Jesús? ¿Y a dónde están los que quieren seguir a Jesús? Porque lo seguimos y queremos seguir siguiéndolo. Valga la redundancia. Amén. Tres pautas. Volvamos al versículo, hermana. 24. Y dejémosle la otra traducción, por favor. Tres pautas para seguir a Jesucristo. Primero, primera pauta: sígueme negándote a ti mismo. Primera pauta: sígueme, dice el Señor, negándote a ti mismo. Resulta que el contexto de lo que Jesús está diciendo, en los versículos anteriores, Él les pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Y qué creen ustedes de quién soy yo? Algunos decían, pues muchos hablan y opinan que tú eres Elías, o que tú eres un profeta, o que tú eres esto y que tú eres lo otro. Y por allá fue donde Pedro le dice, pero tú eres el Cristo.
El Cristo. Y ahí es donde le dice el Señor: no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y sigue la enseñanza de: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca no era Pedro, la roca es Cristo. La roca es Cristo, la roca misma que seguía al pueblo de Israel en el desierto. Pero en medio de toda en medio de todo ese diálogo, el Señor más adelante viene y les dice a los discípulos que estaban con él: si alguno quiere ser mi discípulo, y los que estaban alrededor, tiene que tener estas 3 pautas. Y la primera es: para seguirme debe negarse a sí mismo, o como dice en esta traducción, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. El negarse a sí mismo es abandonar una manera egoísta de vida. Pero egoísta, ¿en qué sentido? En el sentido que es una manera de vida alejada de la manera de vida espiritual o de la voluntad de Dios. Todos nosotros, hermanos, llegamos a este mundo bajo una naturaleza de pecado. Eso no tiene discusión. Ninguno puede decir que nació en esta tierra siendo santo. El único que nació de esa manera y en esa condición, bajo esa naturaleza, fue Jesucristo. Fue el único. De resto, la Biblia dice que por cuanto Adán pecó, todos de ahí para allá fuimos constituidos pecadores. También dice la Biblia que no hay justo ni aún uno, que no hay quien haga el bien, no hay quien haga lo bueno. Entonces, en medio de ese nacer sin Cristo, bajo una naturaleza de pecado, estábamos ciegos y comenzamos a vivir en una vida cegada por el pecado que moraba en nuestro ser, en nuestra naturaleza. Comenzamos a vivir una vida egoísta, una vida de lujurias, una vida de pecado, una vida de maldad y todo lo que usted quiera incluirle a la vida. Que cuando pudimos entender lo que era la vida en Cristo, entendíamos que era totalmente alejada a esa vida en Cristo. Entonces, a esa forma se le puede llamar una manera egoísta de vivir, porque no sabíamos realmente lo que vivíamos, no sabíamos en lo que estábamos, pero algunos nos deleitábamos, ¿cierto?, en esa manera de vivir. Algunos pasábamos momentos quizás agradables en esa manera de vida, pero entendimos un día que todo eso era vano y pasajero. Y a eso es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos: si alguno quiere seguirme, si alguno quiere convertirse en mi discípulo, niéguese a sí mismo. O sea, niéguese a esa vida que tiene, a esa vida alejada de mí, a esa vida de pecado, a esa vida de lujuria, a esa vida egoísta frente a lo que es una vida espiritual. Y para poder hacerlo debe abandonar esa manera de vida, que es donde entra el nuevo nacimiento. Yo no puedo ser seguidor de Jesús si sigo viviendo la vida que vivía. ¿Cómo? No se cumpliría la primera pauta. ¿Cuál es la primera pauta? Negarse a sí mismo. A ver, ¿dónde están los que siguen ya a Jesús? Ahora revísese el que dijo amén y piense: ¿yo me niego a mí mismo? ¿Yo abandoné una manera egoísta de vida? ¿Yo ya no vivo como vivía antes, cuando estaba en el mundo, cuando estaba en el pecado, cuando hacía todo lo que por ignorancia hacía sin Cristo? Si así es, esa es la primera pauta para poder decir: soy seguidor de Cristo. Negarme aún a mis propios deseos. Por ahí dice que crucificamos nuestras pasiones, nuestros deseos y todo lo que éramos. Por eso dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Negarme a mí mismo, a esa vida vana sin Cristo. Primera pauta. Segunda pauta:
sígueme tomando tu cruz. Ahí está. Si quieres ser mi seguidor, niégate a ti mismo, toma su cruz. En la otra dice, toma tu cruz. Entonces, segunda pauta para seguir a Cristo, debemos tomar esa cruz. Pero ¿cómo podemos entender el tomar la cruz? Todo el comienzo, hermanos, empieza como un sacrificio. A ver, los nuevos bautizados, ¿les ha parecido un sacrificio ciertas cosas en su vida para poder seguir a Cristo? Claro, porque es un camino que se continúa, donde tú poco a poco vas dejando tantas cosas que pertenecen al mundo. Y que estaban arraigadas. Ya adquieres ese conocimiento, tú haces una comparación que era uno, el antes y el después. Y tu cruz es ese arrepentimiento diario, constante, de cada cosa que yo veo que me estaba haciendo daño, pero mi nuevo caminar con Cristo Ya la cambia. ya la cambia. Entonces, mire, y ese proceso de lo que ella dice, en ese inicio, eso es un proceso que no es fácil. Pero teniendo como prioridad que amo a Cristo. Claro, y no es fácil, pero se convierte en algunos casos en no es que nosotros tengamos que hacer sacrificios, ojo, porque la Biblia dice que no hay sacrificios, ya el sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, pero sí se nos convierte como en un sacrificio ciertas cosas de nuestra humanidad que vamos abandonando, porque venimos en una práctica de años de vida, en una práctica por una naturaleza arraigada en nuestra vida, y esa práctica que está arraigada en nuestra naturaleza como ser que somos, para irla desprendiendo, a veces se convierten en sacrificios, a veces. Pero cuando dice el Señor, tome su cruz, o sea, tenemos que tomar ese sacrificio, pero uniéndolo al sacrificio de Jesús. Porque el ejemplo del verdadero sacrificio fue Cristo. El ejemplo de quien cargó realmente una cruz fue Cristo. Él cargó la cruz para en la cruz clavar todos los pecados de nosotros. Entonces nosotros debemos entender que así como Cristo, al que queremos seguir, cargó una cruz para perdonarnos, nosotros también tenemos que ir en esa cruz. Porque a todos nosotros Él nos clavó en la cruz, en medio de ese camino. Entonces tomamos la cruz de Cristo, que a la vez es el sacrificio de Él para poder seguirlo, o si no, no hay manera. Hubo un hombre que cargó, fue el único, ¿no? Por un momento, un lazo de tiempo, la cruz del Señor. ¿Cómo sería eso, hermano? El peso de esa cruz. Aunque el peso, más que el peso de la madera, era el peso espiritual que había en esa cruz. Todos nosotros, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que estamos juntamente crucificados con Cristo. Juntamente crucificados con Cristo. Mire, estamos hablando de seguirlo a Él. Uno se niega a sí mismo y es la única manera para poder dar ese paso para comenzar un proceso con el Señor. Y espiritualmente tomamos esa cruz, pero al tomar esa cruz caminamos ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde caminamos cuando tomamos la cruz? No, claro, hacia adelante, pero hay un punto. Hacia el Gólgota. Estamos hablando cuando Él les dice, ¿alguno quiere ser mi seguidor? Él está dando las pautas. Ya los que estamos en Él, ya pasamos el proceso. Mire, caminamos hacia el Gólgota igual. ¿Por qué hacia el Gólgota? Porque todo aquel que llega a Cristo tiene que ver primero su sacrificio. Si no reconoce un pecador el sacrificio que Jesús hizo por su pecado, pues no hay nada. No pasa nada. Tiene que reconocer que en esa cruz de madera, en el Gólgota, Jesús fue quien dio su vida por ese pecador, por nosotros.
Entonces, cuando nos negamos a nosotros mismos y tomamos la cruz, tenemos que seguir caminando, pero ese caminar va dirigido hacia el Gólgota, en donde Jesús, el autor de la vida, abrió sus brazos para morir por los pecadores, para ser el sustituto nuestro y ahí realmente perdonarnos de nuestros pecados. No hay otra manera, hermano, en la segunda pauta para seguir a Cristo, que ahí entra el arrepentimiento. Ahí entra el arrepentimiento. Y la tercera pauta, sígueme en el camino. Sígueme en el camino. Debe abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Seguirme. Sígueme en el camino. Y de aquí para allá quiero que miremos varias cosas. Sígueme en el camino. ¿Por qué sígueme en el camino? Porque hay muchos que quieren seguirlo, pero no en el camino, fuera del camino. Y la Biblia nos enseña que solo hay un camino, y ese camino es el mismo Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un camino en el cual el cristiano tiene que caminar, o por el cual tiene que caminar, que también en el Antiguo Testamento se habla camino de santidad. Y el que ande por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará de él. Porque esto no es para inteligentes. A veces hay quienes creen que la iglesia y toda la Biblia es para gente inteligente. No. Esto es para pecadores que necesitan remisión de pecados, y que el Dios Todopoderoso da la sabiduría e inteligencia espiritual, no natural, para poder entender los misterios que aquí están plasmados. No necesita usted ser teólogo, no necesita usted ser letrado, no necesita ser estudiado para seguir a Cristo. Solamente necesita ser llamado por Él, invitado por Él, y entender estas pautas, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo en el camino. No fuera del camino, en el camino, porque solo hay un camino. Hay un camino que lleva al cielo, y la Biblia habla de los dos caminos, ¿no? Ancho y angosto. ¿Y cuál es el camino que lleva al cielo? ¿Y el que lleva al infierno? El relajado. Y por ese ancho y relajado es que muchos quieren caminar. Pero también en medio de todo esto, hermanos, hay gente que quiere seguir a Jesús y dicen: yo quiero seguirte, Señor, pero está la excusa. Ponen la excusa por delante. Yo quiero seguirte, Jesús, pero ponen la excusa por delante. Vamos a leer Lucas capítulo 9, Evangelio según San Lucas. Oiga, esto de las excusas sí es cosa brava. Yo recuerdo una casa que un día yo hablé dejando las excusas. ¿Usted estaba ahí, Aarón? ¿Usted estaba, cierto? Habíamos, ¿qué? 14 con niños y adolescentes en una casa. Habíamos como 14 con niños y adolescentes. Y el tema que le dio es dejando las excusas a un lado. Y a cada uno le preguntamos, y no, yo saco excusas a veces, no, yo saco para ir a la iglesia, y ¿cómo así? No, y estamos arrepentidos de sacar tantas excusas, decían. Y sí, y le explicamos bien, le desmenuzamos bien cómo eran las excusas y esto y lo otro, y dijo: no, a partir de hoy no más excusas. Y entonces ese día, eso fue creo que un lunes que se había cambiado la fecha, y yo el viernes tenía vigilia, o un martes, algo así, y el viernes teníamos vigilia. Entonces yo le dije: el viernes los esperamos en la vigilia. Claro que sí, no, sin excusas, sin excusas. Y desde ese día, del anfitriones sí, pero de los visitantes ninguno volvió. Y yo dije: ¿y las excusas dónde quedaron? O sea, hablaron de las excusas, y a partir de ahí fue donde más excusas sacaron. Tremendo eso, ¿no? Hay gente
que quiere seguir a Jesús. Y dicen, yo quiero seguir a Jesús. Yo voy a seguir a Jesús. No es que yo voy a ir a la iglesia. No es que yo me voy a consagrar. Es que yo voy a hacer esto. Pero, la excusa. Pero tal cosa. Pero esto y lo otro. En Lucas capítulo 9, versículo 57 en adelante, vamos a ver un caso de unos que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino por donde Jesús iba caminando: Señor, ¿qué le dijo? Te seguiré a donde quiera que vayas. Ay, esta es otra de las palabritas que de una u otra manera, cuando el ser humano se encuentra en situaciones bien difíciles en su vida, enfermedades, problemas, economía, problemas emocionales, problemas psicológicos, problemas familiares, cualquier clase de problemas, a veces hay, porque ¿qué pasa cuando hay un terremoto? La gente lo primero que dice es, ay Dios mío. ¿Sí o no? O sea, cuando viene la catástrofe, ay Dios mío, ayúdanos. Temblor, ay Dios mío. Y el que no oraba nunca en la vida, ahí sí ora, reza, yo qué sé. Y en medio de eso, hay gente que le promete al Señor o le dice al Señor, si tú haces esto, yo te sigo. Hay personas que se atreven, hermanos, a decirle al Señor, si me sacas de esta, yo te sigo. Si haces esto, yo voy a la iglesia. Si haces esto por un familiar, yo me bautizo. Y cosas como esas. Hay personas que lo hacen y prometen a Dios cosas o le expresan a Dios, yo te quiero seguir. Y aquí dice, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Esto es una palabra amplia. A donde quiera que vayas te voy a seguir. ¿Y qué más sigue? Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Vea, el Señor como que dice, mi hijo, si me va a seguir, sepa que yo no tengo ni casa siquiera. Eso fue lo que se quiso decir. Las aves tienen guaridas, las zorras tienen guaridas, las aves nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Eso le dijo, no tengo casa. Sígame y por ahí en el camino miraremos qué hacemos. No le prometo nada, sígame. Sí. Y dijo otro de los que estaban en la multitud, le dice otro, ya este le habló lo que dijo, te seguiré donde quiera. Y le dijo otro, ¿qué le dijo? Perdón, y dijo a otro, sígueme. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y el otro le dice al otro, déjame, otra excusa, primera excusa, que primero vaya y entierre a mi papá. ¿Ah? Deja que vaya primero y entierre a mi papá. Yo les pregunto, hermanos, ¿el papá de ese otro estaba muerto? Entonces, ¿por qué déjame que vaya primero y entierre a mi papá? Estaba vivo. ¿Por qué dijo, deja primero que vaya y entierre a mi papá? ¿Por qué dijo, deja primero que vaya y entierre a mi papá? Yo te voy a seguir. Jesús le dice, listo, sígueme. Mire la palabra, sígueme. Y el hombre le dice, ahí está la excusa, déjame primero vaya y entierro a mi padre. Pero el papá no estaba muerto. O sea que está diciendo, cuando mi papá se muera, yo lo sigo. Cuando mi papá falte, yo ahí sí, listo, ahí ya vía libre. Venga, ¿cuántas personas hoy en día dicen, cuando me case, cuando consiga casa, cuando termine tal proyecto, cuando esto, cuando excusa tras excusa tras excusa? Esta es otra. No, yo estoy muy joven, yo tengo que vivir la vida para seguir a Cristo. Y otros ya dicen, no, yo ya estoy muy viejo, yo ya que me voy a poner con esas cosas. Excusas. ¿Qué le responde el Señor? Le dice a ese que le dijo sígueme, le dice, deja que los muertos
entierren a sus muertos. Brava esa. Porque este estaba a las puertas de la vida, porque viene de la muerte. Recuerden que cuando pasamos del mundo a la iglesia, estamos pasando de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, porque Cristo es la iglesia misma. Y Él está a las puertas. Viene de la muerte, está muerto con el papá espiritualmente, pero está a las puertas de la vida. Y Jesús lo está invitando a que los... Uy, hermano. Jesús lo está invitando a que lo siga. Sígueme. Y este le dice, ahí en la puerta, primero voy a enterrar a mi papá. Y el papá estaba bien joven, lleno de salud. En otras palabras, en unos añitos nos vemos, Señor Jesús. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Los que están sin Él enterrarán a los que se mueren sin Él. Y tú ve y anuncia el reino. Mira el llamado que le estaba haciendo a este hombre. Es un llamado que le estaba haciendo y lo estaba comisionando para que hiciera lo que los otros apóstoles hicieron. Pero sacó excusas. Entonces también dijo otro, verso 61. Te seguiré, Señor. Mire este sí, como escuchó lo del papá, este dijo, uy, yo pues no me meto. Sí, este ya tenía ventaja, porque con los otros dos ya Jesús viene dialogando. Y este dice, bueno, Señor, yo no voy a enterrar a mi papá ni a mi mamá, pero déjeme, yo voy y me despido. Imaginen ese punto. Déjame, yo primero voy a mi casa para despedirme. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano, ¿en dónde? En el arado, y mira hacia atrás, es apto para... Y aquí no le estaba hablando ni siquiera para ser salvo. Aquí ya le estaba hablando era para un servicio. Porque mire lo que hizo con el segundo que le habló. Ve y anuncia el reino. O sea, lo está enviando. Muy posiblemente lo iba a volver uno de sus discípulos, pero no pasó eso. Imagínense, hermanos. Pero ese le sacó la excusa diciendo, yo voy a ir primero a los de mi casa para despedirme de ellos. Están ese tipo de personas que sacan excusa, y al sacar esa excusa, ahí alguno de ellos se estaba negando a sí mismo, estaba abandonando su manera egoísta de vivir, estaba tomando siquiera la cruz, porque le dice tome su cruz. En ese momento todavía Jesús no llevaba la cruz, en ese momento era un sacrificio real dejar lo que iba a dejar. En ese momento sí, ya nosotros ahora entendemos la cruz de Cristo y todo el proceso, pero ahí todavía nadie sabía de que la cruz, de que él iba a ser crucificado. Él está hablando ahí del sacrificio. En este texto, en su contexto original, le está hablando del sacrificio que ellos tenían que hacer. Dígame si no era sacrificio dejar al papá, la mamá, al esposo, para seguir al Señor. Pedro era un pescador. ¿Y qué hizo? Jesús le dijo, yo te voy a volver pescador, pero de hombres. Y dice, inmediatamente dejó las redes. No las redes sociales, no existían. Las redes para pescar. Las soltó. Pero le pregunto, ¿fue fácil? No es fácil, hermanos. No es fácil que alguien deje su manera de sustento por mera fe, decir, listo, voy a seguir a esta persona que me está diciendo. Y eso es lo que estaba haciendo Pedro. Ahí hay un sacrificio. ¿Quiere seguirme? Niéguese a sí mismo y sígame. Tome la cruz, sacrifíquese en esto y ahora sí, sígame. Y Pedro hizo eso, lo siguió por el camino. Pero hay otro caso también que quiero que veamos. Negativo, caso negativo. Lucas capítulo 18, versículo 18 al 30. Mire este otro episodio. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno. Este le metió
de una manera muy diplomática, maestro bueno. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Este sí le está preguntando es de eternidad. Pero no era tampoco cualquiera, era un dirigente principal. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Que es lo que por allá Pablo repite en la carta a los romanos, no hay justo, no hay quien haga el bien. Sigamos leyendo. Y le dice, mire, a este principal, o sea, no era cualquiera del pueblo que salió de una casa a decirle, maestro bueno, era un letrado, sí, conocedor, estudioso de la Torá y de todo lo que ellos tenían. Le dice Jesús, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Recuerde que ellos allá desde pequeños son instruidos en la ley y a guardar la ley, a guardar los mandamientos, las ordenanzas y todo eso. Este hombre dijo, todo eso que me dice el Señor lo sé. Todo esto lo conozco y desde mi juventud lo he guardado. Sigue diciendo, Jesús oyendo lo que él le dice, aún te falta una cosa. Y aquí viene. El hombre tenía algo bueno, ¿no? Había guardado los mandamientos, y ¿qué problema hay? Pero le dice, le falta algo, mijo. Vende todo lo que tienes. Ahora, no va a tomar eso para ahorita, que eso muchos lo hacen, ¿no? Y le dicen a la gente en la iglesia, venda todo lo que tiene, y la gente va y le lleva. Y le llevan escritura. No. Esto era en ese tiempo, para ese que estaba hablando con el Señor, y en un ejemplo de seguirlo a él en ese entonces, en ese momento. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. ¿Y cómo termina? Ven y sígueme. Espere, devuélvalo ahí. Mire, aquí hay varias cosas, hermanos. Miren la pantalla, esos versículos. Primero vemos que hay un hombre estudiado de la línea judía que guarda ordenanzas, mandamientos de la ley mosaica, que se puede decir, sí, para él decir todo eso lo guardo, es una persona muy íntegra, pero es alguien que tiene muchas posesiones, es rico. Entonces lo que el Señor hace es probarlo, como nos prueba muchos de nosotros, cuando ni somos ricos siquiera. Ay, hermanos, el Señor a nosotros nos prueba sin ser ricos. Y a veces nos rajamos en esas pruebas. Y mire, a este que sí tenía abundancia económica y muchas riquezas, le dice, ¿me quieres seguir? Vende todo lo que tienes. Ahí está la prueba. Y se lo vas a repartir a todos los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Listo. ¿Qué vemos? Que lo que el Señor está mirando es en dónde tiene su corazón puesto y su tesoro cuál es. Si este hombre le hubiese dicho, para las que sea, Señor, dígame a dónde vamos a ir una campaña de repartición de bienes, darle comida a los pobres, esto y lo otro. El Señor en la prueba, no sé si le hubiera hecho, hágale, vaya viéndolo, o le hubiera hecho, ya, entendí dónde tiene su corazón. Pero si le hubiera hecho eso es porque su corazón estaba en lo que quería hacer para el reino, porque él era estudiado de las escrituras antiguas. Pero aquí el Señor está probando a ver si su corazón está en las riquezas, en sus posesiones. Y le está diciendo, y tendrás tesoro, para que el corazón lo pongas en eso, en el cielo. Si hace eso, ven y sígueme. Pero, ahora sí el versículo siguiente, mire lo que pasa con el hombre. Entonces, este hombre, oyendo esto, se puso muy triste. Porque era muy rico. Se rajó en el examen. Y quería seguirlo. Se rajó en la prueba. Pero lo preocupante no es de él, que tenía mucho. Lo preocupante es a veces los que no somos ricos. Y el Señor
nos prueba aún con eso, ¿dónde tenemos nuestro corazón? Y a veces nuestro corazón, sin ser millonarios, está aquí es que en el dinero. A veces nuestro corazón, sin ser millonarios, están en todas estas cosas materiales. Y a veces muchos se entristecen sin ser millonarios para hacer algo para el Señor, para ayudar a un necesitado, para darle a alguien que necesita alimento, comida. A veces la gente, hermanos, vea, le duele y ayudar a otro. Y en muchos de esos casos el Señor nos está probando. Nos está probando. Versículo 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. No dijo imposible, ojo, porque hay por ahí doctrinas que hablan que es imposible. No, difícil. Y esta semana el pastor Omar, en uno de los videos que él envió, habló algo del camello. Sigue el versículo 25, pone el ejemplo, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y esa aguja, los que vieron el video, ya saben que en el pueblo de Israel habían unas puertas llamadas agujas que eran pequeñas por donde entraba el ganado. Y por ahí, cuando venían los camellos cargados, muy cargados, con los alimentos y todo, tenían que arrastrarse. Y en otros casos, quitar la carga para poder pasar el animal y pasar la carga. Eso es lo que está diciendo, tienen que humillarse. Un rico, hermano, realmente. Y es la interpretación sencilla, no vaya por ahí a investigar la superhermenéutica del texto y el rico y la aguja. Y hay otros que dicen que es que si era la aguja y que por el ojo de la agujita y para pasar un hilo, imagine un rico como de... Oh, no, hay gente que hace todo eso. ¿Sí o no? No, lo que está diciendo es que el que tiene mucha riqueza, mire, el que tiene muchas posesiones, el factor común de ellos, ¿cuál es? Su corazón orgulloso. Creen que el dinero es su Dios y con el dinero todo lo consiguen. Entonces, ese tipo de personas para poder, llegan a Cristo, claro que sí, pero ¿qué tienen que hacer? Humillarse. Mire, Daddy Yankee es un ejemplo de uno, hablemos de famosos, que ha llegado al Señor. Millonario, como el Señor, todo lo que usted imagine. Fama, la que usted imagine. Posesiones, las que usted imagine. Reconocimientos, pero para ese muchacho, bueno, muchacho ya no, tiene cara de joven, pero ya está viejo. Para el Señor, poder decir, me entrego a Cristo y ese día en el último concierto soltar el micrófono, todo simbólico, lo que él hizo fue humillarse a Cristo. Humillarse a Cristo. Y públicamente. Aunque otros ya vengan y lo critiquen, porque vuelve cristiano, entonces ya comienzan las críticas de otros lo apoyan, otros, pero no, o sea, es así se ha arrastrado, pero allá llega. Entonces el Señor está diciendo, no es imposible, está diciendo, es difícil. Y el verso 26, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Y les dijo, lo que es ¿qué? Imposible para los hombres, es posible para Dios. Pero tenemos la otra cara de la moneda, y es los que sí siguieron a Jesús. Y dentro de esos quiero mencionar a Bartimeo, el ciego. Y en Bartimeo el ciego se ven las tres pautas: negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Vamos a leer Marcos capítulo 10, versículo 32. Marcos capítulo 10, versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo
Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Denme un momento. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Esto le comienza a decir el Señor a los discípulos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que querríamos que nos haga lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Ahí de qué le estaba hablando? De la muerte. Ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Son capaces de beber lo que voy a beber? O sea, ¿son capaces de ir ahí a donde voy a ir yo? Eso es lo que está diciendo. Ellos dijeron: podemos, Jesús, podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, hablándole a futuro cómo lo iban a perseguir, los iban a matar, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, mas Jesús llamándole les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el mismo camino que les está diciendo todo esto a ellos, dice: entonces vinieron a Jericó, por ese camino, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Recuerden que Jesús tenía fama, ¿o no? Todo lo que él hacía. Imaginen que por el barrio suyo aparezca alguien que le saquen los enfermos y se sanen. Yo le digo que RCN, Caracol, CNN, y mejor dicho, todos llegan. ¿Qué es lo que está pasando en tal barrio? Ahora imagínate a Jesús haciendo milagros en donde iba, pues la gente lo seguía. Unos en la multitud seguían para acusarle o para ver en qué fallaba y llevarle queja a los magistrados. Otros lo seguían para recibir un beneficio, y otros lo seguían porque ya habían recibido el beneficio, y otros lo seguían porque habían entendido que él les había dicho: sígueme, a diferencia de estos 2 o 4 que hablamos anteriormente. Entonces la multitud está con Jesús caminando, yendo camino a Jericó, y dice: Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, y oyendo que era Jesús. Recuerde que una persona que tiene problemas visuales, ciego, desarrolla de una manera impresionante su oído. A lejos tuvo que escuchar que venía Jesús, y escuchando que venía Jesús Nazareno, este hombre ciego comenzó a dar voces, a gritar: Jesús. ¿Cómo serían esos gritos de este hombre? Jesús, Hijo de David. Aquí, hermanos, está haciendo Bartimeo una declaración bíblica de los patriarcas del Antiguo Testamento y de lo que se había prometido del que vendría a Israel, porque se estaba hablando que del linaje de David vendría el Salvador y Rey. Y este ciego no lo está viendo, ha escuchado de él, pero yo digo que el Espíritu le ha revelado que ese que ha escuchado y ha escuchado la fama de él era el que podía ayudarle en su problema. Él tenía un problema de base, estaba ciego. Él tenía un problema de base por su ceguedad, y era su economía, era solamente de la mendicidad. Ellos le daban una autorización, un poder para hacerlo,
y junto al camino o junto a ciertos lugares de las ciudades o los pueblos se podían hacer a pedir dinero. Para ello habían unas capas que les entregaban, que eso era el símbolo de la mendicidad. Y como quien dice, el gobierno lo autorizaba. Ellos tenían licencia para ello, porque no podían valerse de otra manera. Imagínense. La única manera era como quien dice, tienes un problema, eres ciego, toma una capa. Todo el que veía a la persona es porque era legal. Dele limosna, dele una ayuda. Y él tenía su problema, pero también sabía que aquel hombre al cual él había escuchado, que había hecho milagros en otros lugares, quizás tenía la solución para él. Y no solo lo que había escuchado, sino lo que estaba declarando cuando lo estaba llamando Jesús, hijo de David, y le dice: ten misericordia de mí, acuérdate de mí, ayúdame a mí. Y muchos le reprendían para que se quedara callado. Versículo siguiente. Muchos le reprendían para que no hablase más. De los que iban en la multitud, le decían: cállate, no sigas gritando, no lo llames de esa manera. Mas él seguía diciendo: hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, escuchándolo con esa insistencia, versículo 49, mandó a llamarlo. Tráiganmelo. Aquí ya el ciego Bartimeo tiene un encuentro con Jesús, face to face, cara a cara. Y cuando está frente a él, llaman al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, ven que él te llama. Entonces arroja la capa, que era lo que lo autorizaba para pedir. Mire lo que comienza a hacer. Aquí ya se está negando a sí mismo. Aquí este hombre ciego ya se está negando a sí mismo. Está dejando y abandonando una manera egoísta de vivir, que era su condición, que le tocaba, pero era la manera de abandonar eso que quería abandonar. Porque quizás no podía verlo, pero en lo más profundo de su corazón sabía que en Jesús estaba la solución para su problema. Deja la capa atrás, se levanta y viene a Jesús. Y respondiéndole el Señor, versículo 51, le dice: ¿qué quieres que te haga? Wow, man. ¿Usted cree que Jesús no sabía qué quería ese hombre? ¿Usted cree que Dios no sabe lo que usted quiere? Pero Dios, que sabe lo que queremos, nos mantiene diciendo: pídeme lo que quieres, habla conmigo. Dependencia. Jesús podía sencillamente pasar, acercársele al hombre ciego, tocarle sus ojos y sanarlo, sin que él hablara nada. Pero hermanos, con Dios no funciona así. Al Señor le gusta que nosotros entendamos cuán dependientes somos de Él. Dependemos totalmente, 100% de Dios. Porque si no fuera de esa manera, nos creeríamos dioses. Pero aquí hay que entender algo: solo hay un Dios verdadero que está en los cielos, es dueño de los cielos, de la tierra, y aún los que están debajo de la tierra se tienen que sujetar a Él. Él es el Dios todopoderoso al cual esta iglesia le sirve. Y el ciego está frente a ese Dios que se había hecho carne, que estaba frente a Él. Estaba toda su esperanza puesta en Él. ¿Cuántas veces el ciego habría intentado solucionar ese problemita? Quizás los médicos de aquel entonces habrían visto al ciego, le dijo: mi hijo, no hay nada que hacer, siga pidiendo. Pero se paró frente a Jesús. Y no solo está parado frente a Jesús, sino que el autor de la vida, el verbo hecho carne, el Dios manifestado en carne, el Rey de la gloria, el Salvador del mundo, le hace una pregunta: ¿qué quieres que te haga?
¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Salvado de qué? ¿De qué? Salvado de la ceguera, salvado de esa enfermedad. Vete, tu fe te ha salvado. Y dice que enseguida recobró la vista. Pero ¿qué hizo cuando recobró la vista? Siguió a Jesús en el camino. Y yo me puedo atrever a decir, y nunca se apartó de él. Recibió el beneficio, recibió el milagro, pero siguió al Cristo que le había hecho el milagro, y que ese mismo ciego había reconocido que era el hijo de David, que venía del linaje de David, o sea que era el Salvador del mundo. ¿Qué quieres que te haga? Pero también en esto hay otro contraste. Los leprosos. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con los leprosos? 10 leprosos. La lepra era una enfermedad de la época fuerte. Sus carnes se caían podridos en vida. Va pasando la misma escena. Jesús, obviamente esto es tan lejos, esto no tenían capa, esto no podían pedir, porque eran tenidos como inmundos. Entonces tenían que estar aislados, como en una cuarentena, pero en otro pueblo, que era el lugar de los leprosos. Y Jesús pasa cerca a esa aldea, y cuando pasa Jesús cerca a esa aldea, imagínense a esos 10 leprosos: ¡Jesús! ¡Hijo de David! También. Ten misericordia de nosotros. Y Jesús gritándole: ayúdanos, ayúdanos. Y Jesús va a mirar qué es lo que sucede. ¿Qué quieren que les haga? Vamos, leprosos, quítanos la lepra. Y el Señor les dice: vayan y muéstrense en el. Imagina, el Señor no dijo: voy a orar por ti y ya se sana. No, como hoy en día que quieren hacer las cosas así, ¿no? Y recuerdo un día alguien por X que, mira, si tú quieres orar por alguien para que salga un espíritu inmundo, tienes que coger la mano y la volteas así. Y entonces le tocan el estómago, pa. Ahí es para que salga. Y si quieres que permanezca de la manera, con la mano así, para que se quede. Me decía un hombre supuestamente espiritual de Dios. Y yo dije: eso es esotería. Eso, esoterismo, perdón. Eso es esotérico. ¿Qué es eso? Otros que si les toca el super ungido o un tipo de oración. Había un hermano que, bueno, que el hermanito yo sé que lo hacía muy genuinamente, pero cuando iba a orar por alguien enfermo, le decíamos Isimiyaki. Él comenzaba así, sin mentir, le comenzaba: Señor. ¿Tú le decís que reunía el poder de esa manera? Pues ahí, ¡pa! Así oraba el hombre. Nosotros decíamos: bueno, Jesús no hizo nada de eso. Jesús lo único que le dijo: mira, vayan y preséntense al sacerdote. El sacerdote no era el cura. Entonces no había iglesia católica, curas como hoy en día. Era el sacerdote del templo judío. Vayan y preséntense al sacerdote. Y ese vayan y preséntense, si ellos salían, era fe. Porque ellos no podían salir de la aldea. ¿Cómo que vayan y preséntense? Ellos no pueden salir, son inmundos, no pueden salir a tener contacto, y menos con el sacerdote. Pero ellos salieron. Y cuando salen y comienzan a caminar, comienzan a mirarse y dicen: la lepra se fue. ¡Wow! Estamos sanos. No, pero eso no es nada. Se sanaron. Y entonces se detienen y ay, ¿qué vamos a hacer? Y entonces uno le dice: no, pues volvamos donde el hombre y le damos gracias, mire, ya estamos sanos. Pero solo uno hizo eso.
Y los otros 9 dijeron, ¿qué cuento? Y se fueron. Y el que lo hizo no era ni siquiera del pueblo, era gentil. No era del pueblo siquiera, era gentil. Se fueron esos. Y el otro sí volvió, solo uno volvió agradecido. Y cuando ve a Jesús de lejos, comenzó a tirarse en el piso y a dar gracias, de dar gloria a Dios en las alturas por el beneficio que había recibido. Pero los otros, lejos de seguir al Señor. En el caso de Bartimeo, hermanos, él tenía su problema. Fue donde Jesús y le dijo, este es mi problema. Recibió el beneficio, pero siguió a Jesús en el camino. ¿Y sabe hasta dónde lo tuvo que haber seguido? ¿Hasta dónde? Hasta el Gólgota. Hasta el Gólgota tuvo que haber seguido al Señor Jesús en ese caminar hasta su crucifixión. Y tuvo que haber sido también testigo de muchas cosas que pasaron después de su resurrección. Hermanos, para seguir al Señor tenemos que negarnos a sí mismos, tomar la cruz y seguirlo en el camino. Póngase de pie, por favor. Yo quiero ministrar a su vida en esta mañana. Quiero preguntarle ¿qué problema tienes? ¿Cuál es tu problema? El problema del ciego Bartimeo era su ceguera. El problema del paralítico en aquella casa era que no podía caminar. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Y se lo estoy diciendo tanto al que ya sigue a Cristo como al que aún no sigue a Cristo por cualquier excusa. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu queja? ¿Y sabe por qué lo digo? Porque hoy el Señor a todos nos sigue diciendo, síganme. Tanto a los que nos hemos negado a nosotros mismos, hemos tomado la cruz y hemos seguido a Cristo durante años en el camino, nos sigue diciendo, síganme. Yo siento como si Jesús me dijera, José David, síganme. Iglesia bíblica, síganme. Porque a veces, aunque estamos en Cristo, nos comienzan a llegar situaciones en la vida que pareciera que nos hace detener en el camino. Hay cosas que llegan, hermanos, que son fuertes. Claro que sí. Pero por más fuertes que sean, el Señor sigue diciendo, sígame. Porque ya no solamente hay un Gólgota, ya pasamos por ahí. Los que seguimos a Cristo, ahora el Señor nos dice, síganme, porque les voy a mostrar un reino eterno. Síganme porque los voy a llevar a una gloria eterna. Síganme porque hay un paraíso que los espera. Síganme porque es más valioso lo que está allá que lo que está aquí. Síganme porque tengo grandes tesoros en el cielo. Síganme porque hay una vida espiritual eterna que tienen que vivir. Síganme porque esto que sufren aquí no es comparable con una gloria venidera que vendrá en nosotros después. Pero el que aún no le sigue, el Señor le dice, sígame porque necesito y quiero que te niegues a ti mismo. Sígueme porque estás viviendo una vida vana, pasajera, en pecado, en lujuria, en vergüenza, en egoísmo. Sígueme porque aún no has tomado la cruz, esa cruz en la cual fui colgado para morir por tus pecados. Sígueme en el camino. Vuelvo y pregunto, ¿cuál es tu problema? Quizás tu boca, tus labios, tu lengua no están articulando para decir, Jesús, ayúdame. Porque alguien podría, dentro de todos los que estamos aquí, sacar de su corazón y gritar, Jesús, ayúdame. Pero quizás no lo hace. No hay problema. ¿Sabe por qué no hay problema?
Porque es que aquí está ya el Espíritu Santo del Dios Todopoderoso, que conoce los corazones. Y aunque tu boca no esté gritando, Dios conoce el alma que sí está gimiendo dentro de sí. Dios sí sabe que alma lleva años tratando de entender la verdad, tratando de entender la vida, tratando de entender por qué pasa lo que pasa, gimiendo dentro de sí misma esa alma. Y Jesús sabe qué alma le está diciendo: Jesús, mírame. Jesús, ayúdame. Jesús, sálvame. Jesús, sáname. Jesús, socórreme. Jesús, guíame. Jesús, enséñame. Él sí sabe que alma clama día y noche. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, iglesia, el Señor nos dice: ¿qué quieres que te haga? En el nombre de Jesús se lo estoy diciendo, hermano. Aquí está Jesús en espíritu, y es verdad lo que le digo. Y todos tenemos un problema de una manera u otra. Y aquí está el Señor esta mañana, en este día de febrero, diciéndole a un grupo de personas, el Dios que hizo los cielos y la tierra, diciéndonos: ¿qué quieres que te haga? 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 El ciego dijo: quiero recobrar la vista. ¿Tú qué le vas a decir al Señor? Aprovecha este momento. Cierren sus ojos todos. Aquí está Dios, iglesia. Aquí está Dios. Y hoy todo puede cambiar. Hoy todo puede ser diferente. Hoy las cosas pueden tornarse diferentes. Y le digo a los que están enfermos, y le digo a los que tienen necesidad económica, y le digo a los que tienen problemas emocionales, y le digo a los que tienen problemas familiares, y le digo a los que tengan problemas espirituales: no sé cuál sea tu problema, cuál sea el problema, no importa. Aquí está Dios, hermano Leonel. Aquí está el que te sana. Hermana Ana, aquí está el sanador de tu vida, de tu cuerpo, de tus órganos. Aquí está el que sana tu corazón. Aquí está el que sana nuestras emociones. Aquí está el que sana las familias enteras. Aquí está el único que puede restaurar economías realmente, para que le sirvamos con privilegio. Y sigue diciéndonos: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Es sencillo. Y no piense que el pastor tiene que ir a tocar la cabeza de alguien en este momento, porque Jesús ni siquiera tocó al ciego. Solamente le dijo la palabra: tu fe te ha salvado. Pues yo le voy a decir la palabra de Él, no la mía, la de Él, porque esto tiene respaldo, es por la palabra de Él. Aleluya. Recibiendo todo Cristo, salvación. Escuche esto: la fe que tienes en Jesucristo como el Dios verdadero, en el nombre de Jesús te digo, te ha salvado de lo que estás pidiendo. Recibe en el nombre de Jesucristo eso que le estás pidiendo a Dios. ¿Qué quieres que te haga? Venid a mí, dice el Señor, a todo aquel que trabajado y cansado tenga sed. ¿Qué quieres que te haga? Salva, salva, ofreciendo a todo a Cristo salvación. El cansancio de tu alma quitará, libertado del pecado quedará, y el Espíritu de Dios reciba, iglesia, en el nombre de Jesús, la respuesta a esa petición que tiene delante del Señor. La salvación. Pero así como el ciego, dice la palabra,
recobró la vista. llenará Yo le digo tu corazón, a todos los presentes, y en el nombre de feliz Jesús, anunciarás obtengan la el beneficio de lo que están pidiendo a Dios por fe. Venid a mí, dice El que está enfermo el sea Señor, sano en el nombre de Jesús. a Ya, todo aquel ya. que trabaja, El que tiene que cuadrar su vida emocional sea sana esa vida emocional en el nombre de Jesús. escuchar El que tenga ataduras sea libre en el nombre de la Jesús. invitación, El que tenga problemas internos depresivos sea libre en el nombre de Jesús. salvación. Oh, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y aquí está el Espíritu de Dios. Quitará, Pero escuche esto: el ciego lo siguió en el camino. el pecado quedará. Tú vas a salir de este lugar convencido y convencida que lo que le pediste a Dios Él lo hizo ya. No lo va a hacer, ya lo hizo. Y pastor, muestre, espere a que mire lo que Él hizo. Créalo, espere a ver con sus ojos lo que Él ya hizo, no lo que va a hacer, ya lo hizo. Yo estoy convencido que ya lo hizo, ya lo hizo. Y diga en su mente: ya lo hiciste, Señor. Ahora te vas a ir de este lugar y vas a caminar en el camino. No te vas a salir del camino, vas a seguirlo, porque esto no termina el día que muramos. Esto no termina, hermano, en esta tierra. Nos iremos a una eternidad con Él y lo seguiremos hasta la eternidad. Oh, aleluya. Venid a mí, dice el Señor, a todo aquel que trabajado y cansado tenga sed. Ore, 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 ore. Escuchad la invitación, ofreciendo a todo Cristo salvación. El cansancio de tu alma quitará, libertado del pecado quedará, y el Espíritu de Dios llenará tu corazón, y feliz anunciarás la salvación.